Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 174 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sergio, pues bien, esperando ya la Semana Santa, que la tenemos aquí a la vuelta a la esquina. Y bueno, pues unos días de descanso que siempre van a ir bien para coger un poquito de fuerzas, ¿no? Eso es, la semana que viene no tendremos programa, descansaremos un poquito. No sé si podremos jugar mucho al golf, porque al final estas fiestas, como son bastante familiares, hacen que lo de jugar a golf se complique un poquito. Pero bueno, vamos a intentarlo. De momento nos queda la clase de hoy, entrenamiento importante, y a ver qué nos depara las próximas semanas porque vienen torneos chulos en campos muy interesantes y hay que aplicar sobre todo pues, las cosas que estamos aprendiendo. Y tú la semana pasada tuviste un buen torneo, por fin has podido introducir los cambios que vienes trabajando últimamente. Ya se empiezan a ver brotes verdes. La primavera trae eso, brotes verdes, ¿no? Ojalá, tío, creo que, bueno, tuve la suerte de jugar contigo y es que creo que lo puedes decir tú. Creo que no he pegado hierros que pegué el otro día en mi vida. No, jugaste muy bien. Pero ya no solo aparte de jugar bien, o sea, yo buscaba sensaciones, sobre todo con los hierros, que con los que estoy trabajando en el cambio de swing. Y creo que muchos golpes a green fueron muy buenos. La bola salía comprimida, con altura, recta. Y luego, aparte, creo que estratégicamente supe jugar bien un campo que nunca había jugado. Y pensé mucho más en la estrategia y en tirar relajado. Que es contradictorio, ¿eh? Que muchas veces dices, no, no, quiero ir a hacer metros y voy a reventar la bola. Es lo peor que podemos hacer, porque luego perdemos consistencia en el swing y es cuando no nos salen los tiros buenos, ¿no? Creo que el hecho de ir más conservador, ir más relajado, sin buscar arriesgar, hizo que el swing fluyera también más y me salieran golpazos. O sea, estoy muy, muy contento porque por fin parece que se empieza a ver el trabajo. Esperemos a ver las próximas vueltas. Pero yo voy a seguir trabajando en lo que estoy trabajando porque no lo tengo interiorizado todavía. También soy muy consciente de que sí que es cierto que solo pensé en un par de cosas con el swing de prácticas y cuando iba a golpear la bola pensaba en el inicio del backswing que estoy cambiando una cosa, no solo pensaba en eso. Claro, lo he estado pensando mucho, con lo cual eso significa que no estoy interiorizado, tengo que seguir trabajándolo. Bueno, poco a poco, además, cuando van saliendo las cosas los primeros hoyos vas cogiendo confianza y yo creo que eso también te ayudó. Desde aquí agradecer a Jordi Ríos que nos hizo una labor de scouting, ¿no? Nos envió hoyo por hoyo estratégicamente cómo tenemos que ir, Ujú. porque yo había jugado una vez en San Cugat, tú nunca, y la verdad es que, bueno, era un regalo, ya se lo dijimos, que nos hizo un gran favor. A mí no me salió la vuelta, pero a ti sí. Y así da gusto, cuando no conoces el campo, que te den esos pequeños tips, sobre todo en campos así un poquito más técnicos, no muy largos, pero complejos, porque hay muchos hoyos con pendientes y demás, pues se agradece. Es un campo que para los no pegadores inicialmente puede beneficiar, pero cuidado porque alrededor de green y en green o estás fino ese día o te hundes, ¿eh? Sí, tiene su miga, tiene su miga. Y hoy precisamente queremos hablar un poquito también de eso, de estrategia, de cómo encarar los hoyos, en el sentido de que hay un dicho que se oye comúnmente de que muchas veces merece la pena jugar al lado correcto de la calle. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay que intentar jugar estratégicamente al lado opuesto al que está la bandera, ¿no? Es uno de los conceptos que está más infravalorado por los jugadores amateurs, pero está más explotado por los jugadores profesionales y eso se ve mucho en la televisión, ¿no? Y queríamos profundizar un poquito sobre eso porque queremos ver hasta qué punto eso es cierto. Y esa teoría, ¿por qué viene? ¿Por qué jugar al lado contrario? Básicamente por dos aspectos, ¿no? Uno es el ángulo de ataque a green. Pongamos un ejemplo, ¿no? Si la bandera, por ejemplo, está en el lado derecho, normalmente entrar desde la izquierda, pues hombre, abres más el ángulo, permites que la bola pues ruede hacia el hoyo, ¿no? En cambio, si el hoyo está a la derecha y tú tienes la bola a la derecha, tienes menos green con el que jugar, a lo mejor tienes algún obstáculo que volar, con lo cual parar la bola puede ser más complicado en el caso de que quieras acercarte lo máximo posible a la bandera. Y el segundo aspecto es que apuntar al lado opuesto suele, lo pongo entre comillas,
alejarte de los peligros. Por ejemplo, pongamos un par 4 que la bandera está al fondo a la derecha, con un bunker frontal derecho. Pues claro, la estrategia inteligente, ¿qué sería? Pues desde el tee de salida buscar el lado izquierdo de la calle y el segundo golpe, pues apuntar al centro izquierda de green o entrada izquierda. Es decir, al final huyes del peligro que tienes a la derecha. Sí que es cierto que te queda un pad largo, pero ya estás en green, es una zona ya segura, ¿no? La estrategia de un amateur, pues normalmente es atacar bandera o apuntar a la bandera. ¿Qué pasa? Que como falle corto, me voy al búnker. Y ya no solo es que no sepas sacar de búnker como un pro, sino que a lo mejor de primer golpe no la sacas de búnker. O si la sacas, te vuelas el green. Y luego consigue chip y pad. Es decir, que por ese golpe que has caído en un peligro como puede ser el búnker, ya no solo no haces los 2 pads que harías con la estrategia inteligente, aunque te quede un pad largo y digas, mira, pues a malas tripateo, sino que puedes hacer 5 o 6 golpes desde ahí para un jugador amateur. Recuerdo mismamente el otro día que jugamos el hoyo 15, recuerdo que tú y yo estábamos en la calle hacia la derecha, tocando el RAF o en el inicio de RAF, y la bandera estaba larga derecha. Y justo había búnker a entrada derecha y búnker a la izquierda. Yo ahí lo tenía claro, iba muy bien y dije, no, no, yo tengo que ir al lado izquierdo de green. O sea, centro de green, centro izquierda. Y me salió el golpe allí. Luego sí que ha sido que tuve un pad muy largo y hice 3 golpes. Y de un pad de más de 10 metros. Y el primer pad no fue bueno y hice 3 pads. Tú, en cambio, fuiste a búnker. Sí, y me compliqué la vida sobremanera. Claro, ahí es donde pues está la diferencia entre decir, pues mira, juego más conservador, que a lo mejor tú quisiste jugar conservador, pero al final ese golpe te hizo complicarte la vida, ¿no? Claro, también un jugador de handicap medio o handicap alto tiene más dispersión que un jugador de handicap bajo o profesional. Pues básicamente ese es el concepto, ¿no? Luego aquí entra otro detalle, que es la orientación de los greens respecto a la calle. Es decir, nos referimos a que si el green tiene una entrada frontal y a partir de ahí se expande hacia atrás en línea con la calle, o si está en diagonal hacia un lado o hacia el otro, o incluso girado y escondido detrás de obstáculos, que ya la cosa es mucho peor. Esto al final son decisiones estratégicas de diseño con los que trabajan pues, arquitectos como Mackenzie o Ross. De esto nos habló un poquito Jorge Porta cuando estuvo, que básicamente diseñaban los greens para premiar un lado de la calle y penalizar el otro, ¿no? El ejemplo típico de green inclinado de izquierda a derecha con un bunker frontal derecho, parecido a lo que contabas tú ahora, ¿no? Pues desde la izquierda tienes entrada abierta, desde la derecha entrada bloqueada y muy poco green con el que trabajar, ¿no? Vamos a hablar de algunos ejemplos míticos, ¿no? De hoyos que conocemos todos. Por ejemplo, el hoyo 2 de Augusta National, que es un par 5 en el que la mayoría de jugadores intentan ir de 2 a green. Pero ¿qué pasa? Que es un green que es inclinado fuertemente de izquierda a derecha, ¿no? Pues aquí, ¿qué buscan? La clave de jugar en el ángulo bueno es estar en el lado derecho de la calle, que para ellos es oro, porque a pesar de que tienes un bunker en el codo, justo hace un pequeño dogleg hacia la izquierda, pues luego tienes un golpe mucho más franco, ¿no? Si te cierras tú mismo, pues luego es complicado porque ese green tiene bunker a izquierda y derecha y encima con la pendiente de izquierda a derecha, ¿no? Como decíamos. Otro hoyo mítico, el hoyo 13 también de Augusta National, ¿no? Otro par 5 que también intentan llegar de 2 muchas veces, es un dogleg izquierda, tiene un green en diagonal y además está protegido, recordaréis, por el riachuelo que hay a la izquierda y además el green tiene pendiente también de derecha a izquierda. Claro, cuanto más a la derecha estés en el segundo golpe, mucho mejor, porque tienes la entrada abierta, sí, tienes que volar el riachuelo, pero tienes mucho más margen de error, ¿no? Mientras que a la izquierda prácticamente no tienes hueco donde botar la bola y colocarla. Claro. Otro hoyo mítico, el hoyo 17 de St. Andrews, ¿no? El Road Hall, el hoyo en el que pasan por encima del hotel, uno de los hoyos más famosos del mundo. Tiene un green estrecho en diagonal, con un bunker frontal profundo, es el único bunker que tiene ese hoyo, y luego recordad que tiene una carretera por detrás. Claro, si te vas al lado izquierdo de la calle y no vuelas por encima del muro del hotel, esa salida en teoría es más sencilla que si haces ese golpe ciego por encima del hotel
que hace que la bola bote a la derecha de la calle, en el lado derecho de la calle. Pero ¿qué pasa? Que el segundo golpe es mucho más franco desde ese punto. Tienes el green con mucho más espacio para rodar y el bunker de la izquierda en teoría no tendrá en juego. Como veis, los jugadores profesionales juegan mucho con el tema de los ángulos. Además, esto es lo que comentaba Jorge Porta, ¿no? Cuando hablamos de la estrategia, que al final el hoyo es como un crédito. Es decir, cuanto más riesgo asumas al inicio, más fácil te queda el hoyo hacia green. Y cuanto más seguro, más conservador vayas al inicio, pues luego, claro, te la juegas más. El hoyo 17 de San Andrews es el claro ejemplo, ¿no? Si tú al inicio eres conservador y vas por la izquierda del hotel para coger la calle, que es el tiro fácil, luego te queda un tiro a green complicado. Es decir, ahí no has agotado riesgo, por decirlo así, ¿no? En cambio, si vas por encima del hotel, tienes más riesgo, pero si ese riesgo lo salvas al inicio, luego, digamos que tú ya has pagado tu crédito en ese golpe de salida y te queda un golpe más franco a green, ¿no? Para los oyentes que nos escuchen aquí, por ejemplo, un hoyo que se ve muy claro, ¿no? El hoyo 3 de Costa Daurada. Es un par 5 en subida, que es cortito, pero que el green es más ancho que largo y tienes dos bunkers a la entrada, frontales, uno más hacia el centro y otro a la izquierda. Claro, si no llegas de 2 a green, hace subida, ¿eh? Yo pocas veces he visto llegar, no tiene que ser un pegador. Pero si ahí no llegas de 2 a green, el segundo golpe, lo lógico es irte a la derecha. ¿Por qué? Porque ahí no tienes zona de bunker. Tienes el tercer golpe a green y los bunkers tendrán muy poco en juego. Pero ¿qué pasa? Que es un hoyo que digamos que hace subida y gira un poco a la derecha, con lo cual el primer golpe te tienes que ir al lado izquierdo para abrirte ese segundo hacia el lado derecho. Pero claro, te puedes ir de rojas fuera. Con lo cual, bueno, es ahí el primer golpe, apurar hacia la izquierda, donde también tienes rojas, el segundo golpe, ir hacia el lado derecho para que luego te quede un golpe mucho más franco a green. Y luego te estás haciendo el hoyo un poquito más largo de lo que es, porque claro, estás yendo como haciendo un zigzag, ¿no? Pero evidentemente luego el tercer golpe es mucho más sencillo, puedes botar, incluso pues hacer un chip rodado y la puedes colocar en green, ¿no? Esto es la teoría, pero ¿qué dicen los datos? ¿No? Porque al final hay datos para todo, ya sabéis, y hemos ido a investigar un poquito. Hemos encontrado unas estadísticas de Argos Golf que tiene millones de datos registrados y es curioso lo que hemos encontrado. Estamos hablando del condicionante del segundo golpe en un par 4, es decir, el golpe a green, en función de dónde nos encontremos en la salida y de cómo está la posición de bandera. Ya estamos hablando de que tienen que ser calles mínimamente anchas para ver lado bueno, lado malo de la calle, incluso si estamos en RAF, izquierda o derecha, en función de la salida que hemos hecho. Y en función de esa salida, cómo está colocada la bandera, si está al lado izquierdo o está al lado derecho de green. Eso es. Y lo que hemos visto es que para todo tipo de handicaps, desde un handicap scratch hasta un handicap 15 y handicaps superiores, lo que se ve como patrón general es que el mejor resultado que se obtiene es desde el centro de la calle. El mejor ángulo, el que hemos dicho, ¿no? Que se supone que es a la derecha si la bandera es a la izquierda o a la izquierda si la bandera está a la derecha, no tiene por qué ser desde donde menos golpes se hace. Para diferentes distancias, desde 100, 125, 150 hasta 200 yardas, prácticamente el 80% de las veces, el mejor resultado que se obtiene es desde el centro de la calle. O sea que eso de lado bueno de la calle, lado malo de la calle, izquierda o derecha, para tener mejor ángulo, no, mejor centro de calle. Para jugadores amateurs en general sí. Incluso estamos hablando de jugadores muy buenos, handicaps scratch, también un porcentaje muy alto de esos golpes es la mejor opción, ¿no? Es curioso porque en ciertas circunstancias incluso el ángulo malo obtiene mejor puntuación que el ángulo bueno, ¿vale? O sea que la teoría esta que se dice para jugadores amateurs no es tan real. Si solo comparas lado bueno versus lado malo, es decir, quitas el centro de la calle como opción, está muy repartido. No hay gran diferencia entre estar en el lado malo o en el lado bueno. Prácticamente se podría equiparar, ¿no? Y donde sí que hay diferencia es si estás en calle respecto a si estás en RAF. Aquí sí que hay una cierta mejora en los resultados. Incluso estando en el lado malo, es mucho mejor estar en el lado malo, pero en la calle, que en el lado malo
en el RAF. ¿Pero eso por qué? Porque tienes menos distancia. No, eso es generalmente porque desde el RAF la bola sale mucho más descontrolada, el contacto suele ser mucho peor y generalmente pues al final acabas metiendo en green muchas más bolas cuando tiras desde la calle que cuando tiras desde el RAF. Lo que hay que analizar es por qué el centro de la calle casi obtiene el 80% de los mejores resultados, independientemente de la distancia, independientemente del handicap, como hemos dicho, ¿no? Básicamente, lo primero es que los jugadores amateurs solemos ser excesivamente agresivos cuando estamos en el lado bueno. Hemos pegado un buen golpe, vemos el green sin obstáculos y vamos a por la bandera muchas veces, ¿no? Mientras que si la salida ha sido no ha sido tan buena y no ha sido seguramente donde estabas apuntando, porque generalmente pues te quieres ir hacia el lado bueno, pues como que asumes que a lo mejor hay que ser un poquito más conservador. Y eso muchas veces te hace pegar un golpe que estratégicamente tiene más sentido que si vas demasiado agresivo. Sí, sí, sí. Estar en cualquier posición de la calle se obtuvieron mejores resultados que incluso en el ángulo bueno, pero desde el RAF. Ujú. Luego, además, otro es la tecnología actual que incluso ha hecho que los amateurs como yo, menos pegadores, se consigan distancias superiores respecto a hace 15 o 20 años, pero también obtenemos mayor dispersión, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que es más importante evitar grandes problemas que una colocación perfecta para atacar la bandera. Al final, el tener menos distancia a bandera y olvidarse de los problemas o no entrar en ellos, más bien, es lo que hace bajar más golpes. Sí, al final esa es la clave, ¿no? El problema de buscar el ángulo bueno es que generalmente el diseñador te pone un obstáculo que Claro, si lo evitas, perfecto, pero que si acabas en él, y con las expresiones que tenemos nosotros esto nos suele ocurrir mucho, pues entonces todo lo que has podido ganar lo pierdes con creces, ¿no? correcto. Es decir, que buscar el lado bueno no compensa porque igual de cada 10, 3 o 4 veces lo consigues, pero en 6 pues te vas a ir a un bunker que está colocado estratégicamente o hay un fuera límites, etcétera, etcétera. Con lo cual pierdes mucho más de lo que ganas por ir a buscar el lado bueno de la calle. Que luego a lo mejor tú quieres apuntar al centro calle o tú quieres que tu bola acabe en calle y acaba allí y tienes un problema. Eso es otra cosa, eso es por la dispersión que tenemos los jugadores amateurs. Eso es, pero al final es eso, ¿no? Cualquier beneficio que obtengas por el hecho de ir más cerca de los obstáculos muchas veces se ve anulado, ¿no? Por el hecho de caer en ellas, ¿no? Y luego también porque muchas veces, y esto lo hemos hablado recientemente, nos vemos obligados a renunciar a los greens en regulación por la distancia de los hoyos y la distancia que hacemos nosotros, con lo que usamos un golpe de más. Claro, en un par 4 la salida no es el golpe en el que tienes que ir a colocar al lado bueno o lado malo, porque todavía te quedan en muchas ocasiones más de un golpe para llegar a green. Y en este sentido, donde hay que centrarse es más ir al lado bueno o malo de green, no el lado bueno o malo de la calle, ¿no? Ujú. Es donde tienes que intentar dejarte un pato, un chip con margen y que puedas, por ejemplo, pues entrar con un rodadito en vez de tener que superar un obstáculo, ¿no? Ahí es donde tienes el problema. Cuando te has ido al lado malo de green, quiere decir que la bandera la tienes más cerca y tienes poco green con el que trabajar. Pues ahí o te olvidas completamente de la bandera y haces un golpe pasado yendo a buscar el lado ancho del green, o es cuando por apurar pues muchas veces no consigues que el chip entre en green, acabes en bunker y este tipo de problemas que nos encontramos en cada vuelta, ¿no? Sobre todo los que tenemos el handicap más alto. ¿Esto quiere decir que siempre hay que ir a buscar el centro de la calle? No, no tiene por qué, ¿no? A veces el objetivo óptimo por nuestra dispersión y por el hecho de que hay obstáculos a un lado u otro de la calle es ir lejos del centro de la calle. ¿Cuándo cogemos centro de calle nosotros? Sí, eso es una buena apreciación, muchas veces no. Por eso tampoco reducimos los golpes, a lo mejor. Totalmente. Al final, pues bueno, aquí hay que valorar cuál es la mayor penalización. Pues si hay blancas, pues evidentemente si tienes blancas a un lado,
El centro de calle no es el sitio donde tienes que ir. Seguramente tengas que apuntar a centro derecha, en este caso. Aunque no sea el lado bueno, según la teoría que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Pero aún así, si vosotros lo que queréis es ir a por el lado bueno de la calle porque os sentís con confianza y tal, hay 2 o 3 tips que nos pueden ayudar a conseguir esos mejores resultados. El primero, que eso lo defienden muchos coaches y entrenadores, es respetar tu vuelo natural de bola. Sobre todo en jugadores que no sean single digits, que a lo mejor no tienen esa destreza en poder variar el vuelo de bola a su conveniencia, pues hay que intentar no luchar contra tu vuelo natural. Si eres de fade, intenta dejarte todo el aire posible para que la bola acabe en calle. Es decir, te vas al lado derecho del tee para que ese fade corra menos riesgo de acabar tocando una rama de algún árbol, por ejemplo, y que el golpe no sea como tú esperabas, ¿no? Ese es un tip que yo creo que es interesante, porque muchas veces intentamos luchar contra nuestro vuelo natural de bola y luego acabamos pagándolo. Mm. Luego, relacionado con esto, también otro tip es poner el tee en la parte opuesta del lado de la calle al que quieres ir. Es decir, si tú quieres ir al lado izquierdo de la calle, porque el peligro está a la derecha, pues ponte el tee a la derecha. Te abres más hacia la calle y tienes más margen de error. Sí. Además, visualmente como que te ayuda, ¿no? Ves el golpe como más fácil. Mientras que si te cierras tú mismo, y esto a veces nos pasa, ¿eh? Tenemos tendencia a no pensar, a lo mejor es el segundo o el tercero en salir en el tee, el primero ha colocado el tee en un lado y tú vas al mismo sitio, sin pensar que a lo mejor no es el que te puede beneficiar en ese sentido. Y luego en pares 3, pues al final tienes que jugar al ángulo que te dé más área de aterrizaje, o lo que es lo mismo, hacia el lado opuesto de donde está la bandera. Pero, y siempre hay un pero, siempre que no haya hazards. Estoy pensando, por ejemplo, en La Roca, el famoso par 3, el hoyo 3, par 3 que tienes agua a la derecha, pues ahí evidentemente, si la bandera está a la izquierda, ir a colocar la bola a la derecha puede que no sea la mejor idea. En este caso, tienes que tener mucho más cuidado. Sí, no, en ese hoyo tienes que quitar el peligro y en ese tendrías que ir a la izquierda. Eso es. Compensa jugar al ángulo si no introduces un riesgo adicional. Si introduces un riesgo que te pueda comportar una penalización, pues entonces no tiene sentido, ¿no? Pero entonces, claro, nosotros habíamos hablado de 3 hoyos famosos que tenían claramente un lado mucho mejor que el otro, ¿no? El otro era terrible, sobre todo para jugadores profesionales. ¿Qué tienen en común estos hoyos de los que hemos hablado? Pues los 3 ejemplos comparten algo clave, y es que el green no es neutral, ya sea porque tiene pendientes fuertes, porque tiene una protección asimétrica, tiene bunkers a un lado y en el otro no, o tiene entradas naturales, o porque la orientación del green hace que yendo a un lado tienes mucho más margen para trabajar que el otro, pues ahí sí, evidentemente hay un lado bueno y hay un lado malo. Claro, es que, por ejemplo, el hoyo 2 de Augusta National, ese par 5 que gira un poco a la izquierda y que el green va de izquierda a derecha con caída de izquierda a derecha, claro, ahí como caigas a la izquierda de calle, justo en el giro, claro, el vuelo natural o el golpe natural debería ser un fade, entrando por la izquierda. ¿Para qué? Para que la bola luego vaya rodando hacia la derecha. Y además las banderas chungas las suelen poner a la derecha, ¿no? Y aunque la bandera esté a la izquierda, lo natural sería buscar ese fade entrando por la izquierda de green. Claro, si tu bola está al lado izquierdo de la calle o en la zona izquierda, si buscas un fade a lo mejor te comes los árboles que hay a la izquierda. Por eso es mucho mejor abrirte e irte a la derecha, aunque haya un bunker, pues te vas a la zona derecha de ese dogleg o medio dogleg y así los árboles de la izquierda te quedan lejos y puedes pegar ese golpe apuntando a la izquierda de green o a la entrada por la parte izquierda para que la bola abra y con el vuelo ruede hacia la derecha del green. Ujú. Además tienes que tener en cuenta en ese caso concreto de que luego tienes el green que hace una pendiente muy fuerte de izquierda a derecha, con lo cual pararla es muy complicado, ¿no? Estos son casos de jugadores que tienen mucha precisión. Nuestro caso no es ese, en el que tenemos mucha dispersión y donde acaba la bola respecto a donde la queremos meter, pues hay una diferencia posiblemente de 20-25 metros. Pues lo de jugar con los ángulos
a lo mejor no tiene tanto sentido, ¿no? Me imagino que es una de las cosas que aprendes a jugar a medida que vas mejorando en tu nivel y vas colocando la bola cada vez más cerca de donde quieres. Bueno, entonces al final como conclusión que podemos sacar de todo esto, yo creo que es que al final los campos están diseñados para que, hombre, el ángulo importe, sobre todo cuanto mejor jugador eres, pues más importancia hay que dar al ángulo, pero claro, la dispersión hace que importe menos de lo que creemos. Cuanto más handicap, normalmente más dispersión, con lo cual menos importa. Al final el diseño nos está pidiendo precisión, pero las estadísticas lo que nos piden es prudencia. Eso es. Esto es un proceso, ¿no? Y hay que ir aprendiendo a jugar y te vas encontrando pequeños retos a medida que vas superando otros, ¿no? Y vas consolidando. Pues bueno, los que estéis en handicap 5 e intentando bajar, seguramente pues esto sea un concepto que lo tengáis mucho más por la mano. Los que todavía estamos lejos de eso, pues como que nos queda grande eso de jugar con los ángulos. Bastante tenemos con que la bola avance y no pegar demasiadas liadas. Contadnos en redes qué os parece esto, si es un concepto que lo conocíais, lo de jugar con los ángulos, si lo aplicáis y qué tal os ha ido desde que lo hacéis, ¿no? Os recordamos que estamos en X y en Instagram en Malos Golfistas y tenemos el correo electrónico malosgolfistas@gmail.com para que nos contéis lo que queráis. Os recordamos también que estamos colaborando con el circuito Galaxy Golf. Hoy ya se está disputando el torneo de la Galaxy Cup de este fin de semana en Fontanals, tanto hoy como mañana, que además es puntuable para la competición por equipos, para la Galaxy Golf League. Y este fin de semana hay doble ración porque mañana día 28 y el domingo 29 se juega la primera prueba de la Galaxy Cup y el circuito Galaxy que se tuvo que posponer por la lluvia, un torneo que se tenía que jugar en enero y que se va a jugar mañana y pasado. Os recordamos que para inscribiros podéis poner en contacto con Josep a través de galaxygolf.net. Ahí tenéis todos los detalles. Para todos los que no estéis suscritos, recordaros que estamos en las principales plataformas de podcast. Agradeceros a todos los que nos seguís desde hace tiempo, a los nuevos suscriptores. Y si tenéis un ratito, pues ponernos una reseña que nos ayudará también a potenciar el podcast y que cada vez haya más gente que conozca el Club de los Malos Golfistas. La semana que viene no habrá programa, nos tomamos un descansito y nos vemos después de Semana Santa. Como siempre, que paséis una feliz semana de golf y que vayáis a por el verde. Adiós.